constitucional. Ahora sí, pudimos retomar ya el contacto con Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Ahora sí nos escuchas, Paulina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, perfectamente, ahora sí. Qué bueno. Bueno, estos son los gajes del oficio de estar trabajando así de forma telemática, ya nos acostumbramos a esto. Paulina, bueno, y ayer de forma telemática también pudimos ver algo de imágenes de esta reunión importantísima, un paso importante para lo que esperamos todos sea la paz. Si bien no se llegó a un acuerdo, no fracasó, porque se vuelven a reunir el día de hoy. Mira, yo soy bastante escéptica respecto de esa mesa de negociación. Espero equivocarme, pero hay que tener varias cosas claras para poder saber para poder justificar por qué soy escéptica. Claro. Primero, porque es una mesa de negociación en la cual están los actores involucrados, son Ucrania y Rusia. No está al más alto nivel, no es Vladimir Putin junto a Volodymyr Zelensky quienes están negociando, son delegaciones de parte de ellos, pero al mismo tiempo vemos que siguen los ataques, siguen los bombardeos. Zelensky, por otro lado, demandó a Rusia ante la Corte Penal Internacional, lo que obviamente para Putin va a ser una provocación. Las sanciones siguen por parte del bloque occidental, cada vez más estrangulada la economía y la sociedad civil rusa. Y además, la razón principal por la cual soy escéptica es porque en realidad este conflicto, más que ser entre Ucrania y Rusia, que lo es en el terreno bélico, es un conflicto entre Rusia y las grandes potencias de Occidente, es decir, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Y yo no veo a ninguno de esos líderes negociando en la mesa, no he leído ningún tipo de declaración hasta el día de hoy, puede que haya cambiado, en el cual ya sea Biden o Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, o de algún líder de la Unión Europea haya avalado las negociaciones que se están llevando a cabo. Por lo tanto, el margen de maniobra de Zelensky, yo no sé hasta qué punto está limitado o no. Entonces, ¿es una buena noticia que se sienten a la mesa? Sí. ¿Es una buena noticia que no se haya roto inmediatamente la mesa de negociación ante estos eventos? Sí. Pero no hay que ser muy optimista respecto a que se vaya a lograr en una o dos negociaciones un alto al fuego, un retiro de las tropas y que la guerra se acabó. Sí, claro, entendiendo que también, y ahí estamos revisando imágenes de satélite, como mostraban que incluso ayer en medio de las negociaciones avanzaba un convoy gigantesco hacia Kiev, demostrando lo que significa para Vladimir Putin también este objetivo que se le ha retrasado, se ha encontrado con mucha resistencia, como dices tú, está siendo también muy presionado desde lo interno, miles de personas están saliendo a las calles, más de 6.000 detenidos en protestas por la paz. Hoy también se reúne el presidente de Ucrania con parlamentarios de la Unión Europea. Él ya firmó, digamos, esta petición para que de forma rápida lo pudiesen incluir en la Unión Europea, lo que por supuesto presiona también a Vladimir Putin, cada vez más cerca también de la llegada de la OTAN a su frontera, lo que él obviamente no quiere. Y también noticias que nos vamos enterando, Paulina, por ejemplo, de Bielorrusia, que sabemos que es un aliado, le prestó un sector para que pudiese ingresar derechamente a Ucrania y sabemos que también es vuelvo a insistir, un aliado importante de Rusia, que el domingo hicieron un referéndum para cambiar la constitución, se aprobó ese nuevo referéndum y la nueva constitución indica que ya van a dejar de ser no nucleares, o sea, podrían sumar a su armamento bélico armas nucleares, lo que hoy día también tiene al mundo expectante a propósito de esta amenaza que hace Vladimir Putin de activar sus protocolos nucleares también. ¿Qué pasa desde ahí? ¿Qué pasa desde estas situaciones que están pasando no solamente con las decisiones que toman cada uno de estos presidentes, sino que también con su entorno, entendiendo esta alianza con Bielorrusia, por ejemplo? Lo que ocurrió ayer con ese referéndum es gravísimo. Es tan grave como otros hechos que han ocurrido durante la administración de Trump y que no se han mencionado en los análisis que por lo menos yo he escuchado aquí en Chile. Y que es que el presidente de los Estados Unidos se retiró justamente de estos acuerdos que se habían celebrado en la época de la Guerra Fría, que es el llamado SALT I y SALT II, que limitaban las ojivas nucleares, el potencial nuclear que tenía Estados Unidos y la ex Unión Soviética, y esto fue fundamentalmente después de lo que ocurrió el año 1962 con la
crisis de los misiles, cuando casi se llegó a la Tercera Guerra Mundial, que iba a ser nuclear, y lograron las partes muy racionalmente a llegar a un acuerdo. Bueno, el presidente Trump se retiró de estos acuerdos que limitaban la capacidad nuclear, y acto seguido también lo hizo Putin. Y eso es muy importante recordarlo, porque las grandes potencias nucleares hoy día, que son más que la Unión Soviética, Rusia hoy día, Unión Soviética en el pasado y Estados Unidos, pero las dos principales, bueno, se retiraron de estos tratados, y ahora Bielorrusia anuncia esto, y eso significa que no es que Bielorrusia vaya a instalar o vaya a crear arma nuclear, basta con que los rusos le doten del arma nuclear e instalarlo en suelo ucraniano, de Bielorrusia, que además tiene frontera con Polonia, y Polonia es parte de la OTAN, y en Polonia hay bases militares y ya hay misiles que están dirigidos hacia este territorio. Entonces, desde ese punto de vista es un retroceso enorme, pero que no lo estamos viviendo solo desde ahora, lo estamos viviendo desde la era Trump. Sí, claro, son situaciones que se van sumando a esta ecuación, como también hoy día este ataque a Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, lo que está siendo considerado también como que viola las leyes de la guerra incluso, o sea, entendiendo que la guerra igual se supone que tiene sus propias leyes. Yo les contaba que incluso hay denuncias de ataques de rusos hacia una ambulancia en Ucrania, lo que también está prohibido por ley de guerra. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con este ataque en medio de las negociaciones también, y que siga esta avanzada con este convoy gigantesco que ha sido descubierto por satélite, que avanza hacia la capital Kiev, es la que a la segunda ciudad más importante también, con un niño incluso lesionado en este ataque? ¿Qué pasa desde ahí? ¿Se puede seguir negociando así? ¿Es digamos, juega en contra de Rusia, a favor de Rusia? A ver, la diplomacia siempre funciona. Hay algo que me enseñaron en la universidad cuando estudié estos temas, es que la diplomacia, los llamados por teléfono, las cancillerías, digamos, los comités, los gabinetes de cada uno de los jefes de Estado, de gobierno, sus ministros de Relaciones Exteriores, siempre están en comunicación, siempre, siempre, aunque estén bajo las balas. Ahora, otra cosa es que se sienten a negociar, que es lo que está ocurriendo hoy día en la frontera con Bielorrusia. Pero todo esto otro, bueno, niños, según el informe de la UNICEF, han muerto ya 7 niños, van más de 200 víctimas, y tal como lo dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, es muy probable que esas cifras sean muchísimo mayores. Entonces, estamos viendo una crisis humanitaria, y tal como tú señalas, lo que se está cometiendo aquí son justamente crímenes internacionales. Los crímenes internacionales hoy día están establecidos, están tipificados, porque son delitos internacionales, están tipificados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y son 4. Está el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y además los actos de agresión. Lo que aquí se está haciendo es cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero eso hay que probarlo. Por eso es que es tan importante las imágenes, es tan importante todo esto, porque, como tú señalas, el derecho internacional humanitario, que está en las convenciones de Ginebra del año 1950, establece que la guerra, aunque parezca una paradoja, tiene reglas. Y esto viene desde 1899, cuando se celebraron las conferencias de La Haya, donde ya se empezaron a establecer reglas para la guerra. O sea, hasta la guerra tiene reglas, y dentro de sus reglas están que no se pueden atacar objetivos civiles, colegios, escuelas, jardines, ambulancias, hospitales. Esos no pueden ser nunca objeto de un ataque, y eso es lo que se le está acusando hoy día a Rusia, viendo las imágenes que están llegando de los ataques a población civil, a objetivos civiles, y eso es justamente lo que ha hecho el presidente Zelensky al interponer esta demanda ante la Corte Penal Internacional, y que su fiscal acaba de decir que lo van a estudiar, porque lo que pide Ucrania son medidas cautelares por parte de la Corte para evitar que se cometan y se sigan cometiendo estos crímenes.
Y de hecho, ayer Macron, presidente de Francia, estuvo hablando más de una hora y media, dicen, con Vladimir Putin, donde entre lo que se comprometió también Vladimir Putin precisamente es a no seguir atacando civiles y sucede este ataque también a la segunda ciudad más importante de Ucrania, a un punto civil también. Quería preguntarte acerca de las peticiones dentro de esta reunión, porque, claro, se sentaron representantes no directos que tenían cierta capacidad para poder decir sí o no, se fueron de esta reunión después de 3 horas y 3 horas y media con su carpeta para hablar con cada uno de sus presidentes. Hoy día vamos a ver cuál es la respuesta. Obviamente Ucrania pide el cese al fuego inmediato, pero obviamente Rusia pone 3 temas básicos que han sido analizados también, que tiene que ver con la desmilitarización de Ucrania, sacar derecha, o sea, no lo dijo directamente, pero sí sacar, digamos, al presidente para que no tenga o no continúe con esta percepción nazi que él tiene del presidente de Ucrania. Desnazificar. Desnazificar. Esa es la palabra técnica. Y también que se reconozca a Ucrania como parte de Rusia también. Según tu análisis de estas 3 peticiones que hace Rusia, ¿podría ceder alguno Ucrania? Yo creo que a ver, es que no es Ucrania quien tiene que ceder. Insisto, aquí la negociación se hace con Estados Unidos, se hace con la OTAN, se hace con la Unión Europea. Lamentablemente para Zelensky, él es parte del juego de las grandes potencias. Y vuelvo a la crisis de los misiles. La crisis de los misiles, para aquellos que no están escuchando, fueron misiles que se instalaron, misiles soviéticos que se instalaron en la isla de Cuba y que rompió el equilibrio estratégico con Estados Unidos. Y viene esta crisis que duró 13 días, cuando era presidente John Kennedy y era Nikita Khrushchev. Y se llega finalmente a un acuerdo, y ese acuerdo fue un acuerdo secreto directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre Bob Kennedy y Gromyko, que era el embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos. Y ese acuerdo, que finalmente se llega en secreto, que se iban a retirar los misiles por parte de la Unión Soviética, y que por otro lado también Estados Unidos se comprometía a retirar los misiles que tenía instalados en Turquía, no se le preguntó a Fidel Castro. Fidel Castro no estuvo en esa negociación. Por lo tanto, aquí el juego real es directamente las grandes ligas. Entonces, cualquier tipo de negociación que sea desmilitarización, neutralidad, retiro de tropas, que no ingrese a la OTAN, que no ingrese a la Unión Europea, que en el fondo, por otro lado, se le den garantías a Rusia, y esto de la ahora yo me equivoqué, de la desnazificación del gobierno, es parte de la propaganda de Putin, porque efectivamente en Ucrania hay elementos neonazis. Han habido elementos neonazis, están presentes, hay imágenes que así lo establecen, estuvieron en el Euromaidán, pero resulta que cuando vinieron las elecciones ni siquiera tuvieron representación en votación. Por lo tanto, la ultraderecha nazi está muy limitada en el caso de Ucrania, y lo que trata de hacer Putin es ligar al gobierno de Zelensky para, en el fondo, desacreditarlo, ligarlo con los nazis y por otro lado tratarlo incluso de drogadictos. Sí, bueno, vamos a quedar atentos hoy día a las siguientes conversaciones, a esta segunda jornada de conversaciones, entendiendo que igual sigue el avance, siguen los ataques, siguen las restricciones. De hecho, la Unión Europea está pidiendo restringir algunas cadenas noticiosas de Rusia también en Facebook, en Instagram. Ya lo hizo, sí, ya claro. lo hizo. Todo, o sea, Russia Today, Sputnik, la Facebook, una serie de... Todo para evitar la propaganda rusa. Sí, así que vamos a estar atentos hoy día a esta jornada, Paulina. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes.